Por supuesto, como toda economía tiene su variabilidad. Totalmente. El punto es que la variabilidad económica de Chile es mucho menor que la variabilidad política. Nuestra. No, que la nuestra seguro, Seguro. de cualquier cosa. Sí. Pero comparando la propia de ellos, la política con la económica Claro. de ellos, la variabilidad económica es más reducida que la variabilidad política. Claro, porque decíamos, salimos de Bachelet y entramos a Piñera y así, y salimos... Sí, mucho y cambio ahora de tenemos izquierdas a no sé derechas, qué. pero... Claro. Volanteamos de izquierda a derecha, pero la economía no tiene esa volanteada. Claro, lo que pasa es que en Chile hay dos elementos que tienen anclada la economía. Ajá. Entonces, la variabilidad que pueda tener un gobierno es mucho menor que lo que ocurre en Argentina. Dos elementos, decís vos. Sí, un elemento es la propia Constitución que le prohíbe al Banco Central prestarle al gobierno nacional, excepto que haya guerra. En ese caso sí, por pedido de un Consejo de Emergencia de Guerra, que está previsto constitucionalmente, el Banco Central no puede prestarle dinero al gobierno. Por lo tanto, el gobierno está obligado o a tener equilibrio fiscal o a tomar deuda si quiere tener déficit. Y es una restricción muy, muy dura. Eso, entre otras, tiene una ventaja, por supuesto. La ventaja es que tenés la inflación mucho más controlada. Claro, claro. La meta actual de inflación que se ha puesto el Banco Central es 3% anual. Anual. Está en el 3,1, así que están preocupados. Por supuesto, vienen de un 14% anual, interanual en realidad, en febrero de 2022. Pero es la salida de pandemia, donde hubo mucha flexibilidad monetaria. Es totalmente entendible. Del 14S demoraron un año y chirola en bajarlo alrededor del 4 y están ahí llegando al 3. En parte por esta cláusula del Banco Central. El otro punto son los acuerdos internacionales. Chile tiene 100 y pico de acuerdos de libre comercio firmados con todo el mundo. Por lo tanto, la política comercial exterior tampoco la pueden tocar. Entonces, no joroban con retenciones a las exportaciones, no joroban con aranceles a las importaciones. Esos son dos puntos fijos. Dentro de eso te moves con el tipo de gasto público que haces, con el tipo de impuestos que cobras. Entonces es mucho más estable en ese sentido la economía de Chile. ¿Es un ejemplo para vos? Ejemplos, lo que puede pasar con la minería. Vas a darle o no mayor margen de explotación a las mineras. Estás tocando la legislación de una explotación de un recurso natural, Sí. ahí se pueden meter. Entonces, esa es una forma de trabajar. La otra, ¿vas a dar o no vas a dar créditos más baratos para las pymes? Porque detalle con esto de la economía. Está hace un año el desempleo clavado entre el 8,1 y 8,5%. ¿Cuánto? 8,1 a 8,5. Es preocupante por lo que tenés es estabilidad, no hay toma de empleo. Claro. Y eso sí es un lastre para el gobierno de Boric, que dentro de todo no fue un mal gobierno. Dada la restricción que tenían, tampoco podía equivocarse mucho. Pero, ¿qué puede hacer? Y bueno, podés fomentar algo más de las pymes, que es sobre todo en lo que hay de trabajable. Entonces, ese es el tipo de cosas. Claro. Podés manejar los subsidios, podés tocar, que lo han hecho y algunos problemas trajo, las leyes jubilatorias. Sí. Chile tiene un sistema de capitalización. Parecido a la FJP que teníamos nosotros. Parecido, pero mucho más abierto al mercado, es mucho más competitivo. Claro. Entonces es una carga mucho menor para el contribuyente chileno. Bien. Sí tienen aparte el sistema jubilatorio de los militares, que es de reparto. Y eso es parte de las fricciones políticas que tuvieron. En los últimos años de Piñera, cuando fue el reventón social, una de las cosas que complicaba era eso. Mirá vos. Pero claro, el sector militar es muy pequeño, vos podés financiar un sistema de reparto minoritario, pero no podés financiar todo el total eso, que sea claro. de reparto. Pero, ¿qué se hizo durante la crisis? Habilitar retiros anticipados del dinero que uno tenía ahí puesto en capitalización. Entonces, ese es el tipo de políticas que pueden hacer. De paso, antes con detalle con esto de las elecciones. Cuando termina el primer gobierno de Piñera, el voto era voluntario. Sí, lo dijeron Claro, acá los y chicos. después lo pusieron obligatorio de nuevo. Fue obligatorio, con Piñera se hizo voluntario, por eso pierde Matei la elección, en parte por eso pierde, no digo que sea necesariamente por eso, claro. pero Incide después en lo el volvieron voto. a hacer. Sí, incidió, porque, detalle poco conocido, se la cobró la derecha chilena.
Evelyn Matei es hija del general Matei, que fue jefe de la Fuerza Aérea al final del gobierno de Pinochet. Claro. Fue el tipo que cuando se hizo el plebiscito en el año 88 por el sí de la continuidad militar o el no a la continuidad militar, cuando iba ganando el no, estaban viendo en el Palacio de la Moneda cómo hacer para manipular algo los resultados. Pues el general Matei iba entrando al Palacio de Gobierno, lo pillan los entrevistas, le preguntan y dice, vea, el no va ganando, hay que hacerse esa realidad. Le jorobó cualquier intento de manipulación. La tienen marcada Evelyn Matei, los pinochetistas, por eso, por ser hija del general que jorobó la continuidad de Pinochet. Y a Piñera lo tenían complicado porque Piñera hizo campaña por el no a Pinochet. Ojo, Piñera nunca fue pinochetista. Él, cuando hablaba en público, hablaba de la dictadura de Pinochet. Nunca habló del gobierno de Pinochet, sino de la dictadura. Termina su primer gobierno, voto voluntario, la ultraderecha no fue a votar. Por supuesto, al frente estaba Michelle Bachelet, era imposible ganarle a Bachelet. Tal cual. Pero buena parte de la diferencia con Matei se debió a que la derecha, la ultraderecha, se las cobró también. Conductas muy distintas a las que estamos acostumbrados nosotros los argentinos, ¿no? Está bien, para mí Evelyn Matei es Macri, no Kast. Siguiendo con lo que comentaban en el otro punto. No.